Sucesos y Radio Sucesos. Vamos con noticias antes de introducir nuestro tema y nuestro invitado. La fiscal subrogante Tania Moreno ha denunciado en una rueda de prensa que a raíz de la indagación que abrió en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, le retiraron a 26 policías de su unidad y a 7 de sus 10 colaboradores. Al momento trabaja solo con 3 personas en su despacho. Según reveló Moreno, por disposición del fiscal Vaca Mancheno le habrían disminuido a su personal jurídico que investigaba casos de corrupción como Petroecuador. Hoy solo cuenta con 3 colaboradores y ninguno es fiscal. Y dijo, me estoy quedando sin el apoyo jurídico. Así lo manifestó. Además dijo que su equipo lo conocía al fiscal general desde el mayo del 2017. Si bien dijo que el ministro del Interior, César Navas, le envió un nuevo grupo de 15 policías, decidió no trabajar con ellos porque según ella no les puede entregar a ellos la información de investigación penal porque es delicada. La funcionaria lleva adelante la investigación previa por presunto peculado a su superior Carlos Vaca Mancheno por un supuesto informe con indicios de responsabilidad penal cuando él se desempeñó como presidente de la Comisión 30S, instancia designada por el entonces mandatario Rafael Correa por la revuelta policial del 30 de septiembre del año 2010. Moreno investiga si Vaca Mancheno recibió dinero de la CNI, de la Secretaría de Inteligencia, mientras integraba esta comisión. Moreno también ha sostenido que solo cumple con la ley, que según ella no hay intereses detrás y que prevé llamarlo a declarar. Por su parte, el fiscal ha sostenido que la indagación de la doctora Moreno carece de sustento y que hay personas con fuero de corte detrás de todo esto. Sobre el dictamen abstentivo emitido el pasado 14 de febrero por el delito de peculado en el caso Petroecuador, el fiscal general del Estado solicitó que el dictamen sea elevado a consulta para que la fiscal provincial Tania Moreno analice el expediente. Según Moreno, la fiscal Elba Garzón, que se abstuvo de acusar a Capaya, está bajo el mando directo del fiscal general y que fue designada por él. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Precisamente estamos aquí en la señal 101.7 de Radio Sucesos y de Telesucesos, canal 29 UHF en vivo. También por TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43. Y en Facebook, en Telesucesos Quito, con el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Qué pena introducir este tema, señor fiscal. Es parte de la coyuntura. Sin embargo, sí creo que cabe una explicación sobre el punto de la abstención que tuvo la fiscal Garzón, ¿sí? En cuanto al caso, uno de los casos que se le siguen a Carlos Pareja Yanuseli, alias Capaya. Me gusta a mí decir los nombres completos como son, Carlos Pareja Yanuseli. ¿Cuál es esa explicación, señor fiscal? Parece que hay una incomprensión de cómo funciona la fiscalía, es decir, cuáles son. O sea, los fiscales tienen niveles, de alguna manera tienen estados donde el fiscal general es un fiscal de fuero. ¿Por qué Carlos Pareja no está en esa investigación, al menos bajo el mando del fiscal general? Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros, la escuchamos. Gracias, buenos días, Juan Carlos, le agradezco la invitación. Además, una invitación en medio de una coyuntura que puntualmente amerita hacer aclaraciones. ¿Cómo no? A ver, la primera, respecto de este tema. Esta investigación en contra del señor Carlos Pareja no es ni la única investigación por una parte, ni tampoco es sobre él, ni tampoco es la única investigación respecto de los hechos de la refinería de Esmeraldas y de la repotenciación de la refinería. Esta es una investigación que se inicia el año anterior. Se inicia sobre la base de un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría y se hace una investigación a lo largo de este tiempo y se van produciendo en la investigación algunos factores que hacen que en este tema quede el señor Pareja Yanuseli y el señor Tapia como acusados. En una ocasión anterior, ya la fiscalía, el fiscal que estaba a cargo del tema, ya solicitó llamar a juicio a estos dos ciudadanos. Pero en este caso, la fiscal, la doctora Garzón, emite un dictamen abstentivo a favor de ellos dos. ¿Por qué hay una ocasión anterior? ¿En qué consiste la ocasión anterior? Porque en el proceso se declaró una nulidad. Ha sido un proceso bastante sinuoso. En este proceso ya se declaró una nulidad
al haberse declarado una nulidad, regresó nuevamente el expediente al fiscal de oficio. Este caso nunca estuvo en el conocimiento directo del fiscal general. No es un tema de fuero. El señor Pareja Yanuseli, en este expediente, como en los otros, algunos otros de peculado, está siendo investigado por una fiscal de instancia porque él, para esos delitos, no contaba con fuero de Corte Nacional. O sea, era presidente de Petroecuador. Era presidente de Petroecuador, era gerente de Petroecuador, no tenía fuero de corte y en consecuencia tiene que investigarlo un fiscal de oficio. ¿Qué es lo que cuál es nuestra posición frente a ese tema? En respeto del criterio de la independencia que corresponde a cada fiscal en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Nosotros lo que hemos expresado públicamente es que este dictamen tiene que subir en consulta a la fiscal superior en virtud de la acusación particular, en virtud de la oposición que se ha presentado, para que sea la fiscal provincial de Pichincha quien o ratifique o rectifique el dictamen. Nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo con el dictamen. Con el dictamen, pero ese desacuerdo con el dictamen no es más que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la necesidad de que este dictamen suba en consulta y se haga un análisis integral del expediente, porque eso es lo único que le va a garantizar a la acusación particular y a la víctima, a la defensa del procesado y a la propia fiscalía tener una certeza de que la decisión tomada es una decisión correcta. Pero la fiscal Tania Moreno, la fiscal superior en este caso, ha salido a decir que no le corresponde. En el fondo... A ella le corresponde el conocimiento. Sí. A la doctora Moreno, como fiscal provincial de Pichincha, le corresponde el conocimiento de la consulta, es decir, ya de este proceso en el que sube el expediente a su despacho. A ella le corresponde hacerlo en virtud de que ella es la fiscal provincial de Pichincha, que es la fiscal superior de la doctora Garzón. Entonces, ella tiene que evaluar el expediente. ¿Pero qué sentido tiene que ella diga que usted la nombró a la fiscal? Yo no sé cuál sea el sentido. Miren, verán, yo quiero aquí aclarar algo que me parece muy importante. Absolutamente todos los fiscales que están en este momento en ejercicio a nivel de todo el país, ninguno es nombrado por Carlos Vaca. Uh-huh. El proceso de designación de fiscales es un proceso que no corresponde a la competencia de la Fiscalía, de acuerdo con las normas constitucionales y el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto le corresponde al Consejo de la Judicatura sobre la base de un concurso. La gran mayoría, por no decir la totalidad de estos fiscales, ya llevan varios años en funciones, de manera que la afirmación de decir que cumple disposiciones u órdenes en el ámbito administrativo o en el ámbito funcional, no sé qué sentido tenga. Es decir, no sé si el sentido sea más bien no procesal, sino dejar sentada la duda de que detrás del dictamen pudo haber estado el fiscal. Y finalmente, si finalmente la señora fiscal o cualquier señor fiscal ejerce su independencia de establecer un criterio, hay mecanismos legales para rectificar ese criterio. Hay mecanismos legales para establecer si es que ese criterio es o no es el correcto y para establecer si en esto la fiscal o el fiscal actuó de una manera correcta o no. Entonces, yo le digo la realidad, si seguimos el hilo de esta afirmación, los fiscales cumplen una tarea totalmente independiente. Y en este caso, yo como fiscal general, si estoy en desacuerdo, tengo que buscarle mecanismo legal para estar en desacuerdo. Yo no hago que absolutamente nadie, entre comillas, obedezca órdenes de nadie. Yo hago que se cumpla la norma, que hago que se cumpla la ley. Y en consecuencia, todos los fiscales, les insisto, absolutamente todos los fiscales, no ha sido ninguno de ellos designado por mí, no ha sido ninguno de ellos nombrado por mí. Y yo respeto, obviamente, si están en la fiscalía,
Es con méritos, es por méritos, es porque han ganado concursos, es porque han postulado, porque se han presentado. Eso no les quita absolutamente ningún mérito a la actividad que ellos realicen. Pero en este caso en concreto, respecto al contrato que se está examinando en la Fiscalía, que es un contrato, en realidad, lo de Carlos Pareja Yunuseli, ¿no es cierto?, que se hizo en la repotenciación. ¿Qué va a pasar entonces? Es decir, bueno, tiene que analizarse. La fiscal de Pichincha se va a lavar las manos, ¿qué va a hacer? No. O sea, yo lo que creo es que la doctora Moreno, como me corresponde a mí, como le corresponde a cualquier fiscal, en el momento que recibe el expediente lo analizará, revisará, verificará. Si es que la doctora Moreno estima que hay elementos, porque ella es la fiscal superior, digamos, es la instancia superior. Si ella como instancia superior considera que no existen elementos para proseguir, ella ratificará. Si ella considera que existen elementos para investigar, ella dispondrá que se continúe el proceso investigativo, es decir, dentro del margen del absoluto y total respeto que tiene la doctora Moreno también de hacer una evaluación objetiva respecto de lo que ocurrió en el expediente. Es decir, eso no tiene ninguna cuestión ni extraordinaria ni que sea extraña. Más bien ella tendrá que hacer una revisión integral del expediente. Sobre la base de lo que ella encuentre en el expediente, como fiscal superior, ella tomará la decisión que corresponda. Pero aquí también hay algo que aclarar. Es muy importante que haya esta revisión por parte de una fiscal superior, de un fiscal superior en este caso. Porque extrañamente una gran parte de los indicios de responsabilidad penal, si no todos los indicios de responsabilidad penal que tienen que ver con el señor Carlos Pareja Yunuseli, se emiten después de que el señor Pareja Yunuseli estaba procesado. Uh-huh. Es decir, no son indicios de responsabilidad penal con los cuales se abrieron investigaciones y con los cuales se determinó que el señor Pareja Yunuseli había cometido infracciones. No, se trataba, perdón la expresión gráfica, poco jurídica, pero que es muy significativa, se trataba de que ya como el árbol estaba caído, había que hacer leña. Entonces, habrá que revisar, y estoy en ese proceso de revisar. Es un mundo de trabajo el que afortunadamente tenemos, sobre el que tenemos que preocuparnos de muchas cosas, de muchos temas, porque además de lo procesal está también lo institucional, las decisiones que hemos tomado para mejorar institucional la Fiscalía. Pero vamos a revisar y vamos a confirmar de que no servía pues de mucho ya que les lleguen los indicios de responsabilidad penal cuando el señor capaz estaba prófugo, pues no. Y entonces que algunas personas que ahora resulta que han sido unos luchadores en contra de la corrupción lleguen a rasgarse las vestiduras respecto al señor Capaya cuando los indicios de responsabilidad penal llegaron después de que ya estaba prófugo. No llegaron antes, pues, cuando entre comillas gozaba de buena salud. Ya llegaron cuando estaba prófugo, cuando estaba en Miami. Ahí empezaron a llegar los indicios de responsabilidad penal. Y este me parece que es uno de esos casos. Es un indicio de responsabilidad penal que llega ya cuando el señor Pareja Yunuseli llevaba varios días prófugo y había, pues no, que rapidito, al apuro decir nosotros si hemos mandado los indicios de responsabilidad penal, tengan o no tengan razón. ¿Y eso pone en duda los reportes de Contraloría? Yo no sé si pone en duda todo el trabajo de la Contraloría. Yo lo único que sí le puedo decir es que hay ciertos temas en los cuales la Contraloría, liderada por este señor Polis Fagioni, fue una Contraloría nefasta para el país. Nefasta para el país, no solamente porque dejó hacer y dejó pasar, no solamente porque se encargó de hacerlas de fontanero de un montón de gente que sí tenía rabo de paja, sino que además se dedicó a perseguir a gente que no tenía rabo de paja, porque no formaban parte de su gallada. Es decir, creo que esa tristísima constatación que hace ahora el país de una época nefasta, oscura, de una Contraloría dedicada a limpiar todo lo de las grandes pillerías que pudieron haber existido, una Contraloría dedicada a tapar todo lo de las grandes pillerías, y me refiero a Polit, ¿no? Es terrible. Creo que ahí hay cosas que hay que analizar. Anoche el ex contralor le dio con todo a usted, la verdad.
No sé si con todo, es decir... me refiero a que volvió a insistir en el tema 30S, denunció que usted había ordenado de alguna manera o contratado que se editen o se falsifiquen o se alteren documentos gráficos, videos, etcétera, para la comisión que usted presidió, en la comisión que supuestamente, según esta versión de Poli, sirvió para sancionar a gente como el coronel Carrión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su respuesta, doctor? A ver, verá. Juan Carlos y ciudadanos, yo le voy a contestar con unas 2 o 3 cuestiones que me parece que son importantes. A ver, la primera. ¿Qué le quedó claro al país y qué le quedó claro al fiscal general respecto de lo que dijo ayer el señor Poli? Primero, que no dijo nada nuevo. No dijo absolutamente nada nuevo. Él, sobre este tema del informe del 30 de septiembre, él ya mandó a decir. ¿Cómo que mandó a decir? Claro, pues. ¿Quién saca pues el informe de la comisión del 30S, supuestamente con indicio de responsabilidad penal? El señor Andrés Páez y el señor Fernando Villavicencio, pues. Es decir, ya les mandó y les dijo, hagan ustedes, o sea, para que ustedes vean, ¿no?, el alcance de los que dicen luchar contra la corrupción. Vayan ustedes y hablen, a ver qué pasa. Entonces parece que como no les funciona, entonces ya no sale el subalterno, ya sale el jefe, a hablar él directamente. En una entrevista que no tuvo ningún sesgo ni característica de entrevista, en una cuestión medio undívaga, en la que nunca llega a decir categóricamente nada, en la que sobre los videos, ya vamos a hablar de los videos, y nunca le insisten, sobre los audios, bueno, ya vamos a hablar sobre los audios, y jamás le dicen nada, y no le preguntan nada, y le dan una hora para lanzarse en contra del fiscal general, a decir lo que ya le dio diciendo el señor Fernando Villavicencio y el señor Andrés Páez. Es exactamente lo mismo. Ahora, número 1. Número 2, queda totalmente claro de que están trabajando en conjunto. Número 2, ¿qué es lo que afirma el Contralor Poli? El Contralor Poli afirma, en definitiva, utilizando una expresión muy quiteña, mamitico, resulta que ha sabido todo, pues. Y que ahorita, estando ya en Miami, cuando ya absolutamente nadie cree en la palabra de un corrupto como él, resulta que ahora el mamitico se ha sabido, pues. Entonces resulta que el mamitico se ha sabido de los problemas con las empresas de seguros y no hizo nada. O ha emitido una glosa. Resulta que el mamitico se ha sabido, pues, de los problemas de Petroecuador y esperó que el señor Carlos Pareja Yanusel esté prófugo para emitir los informes con indicio de responsabilidad penal en su contra. Resulta que el mamitico se ha sabido, pues, de los gastos reservados y no sabe cómo justificar por qué se demoraron 3 años o 4 años en mandar supuestamente un informe en contra de Carlos Vaca. O sea, Juan Carlos, yo decirle con total y absoluta certeza, mire, cuando yo empecé a trabajar en este cargo, sabía a ciencia cierta, primero, de que no iba a ser fácil, segundo, de que iba a tener enormes sacrificios, y tercero, sabía a ciencia cierta que iba a recibir ataques de todo nivel, a todo calibre. No me extraña que el señor Poli haya hecho esas afirmaciones, como otras más infames. Se llenó la boca diciendo de que las agendas eran públicas. A ver, muestre pues las agendas en las que supuestamente Vaca ha ido a hablar con él. A ver, muestre pues, si no dice que se llena la boca. No dice que todavía tiene funcionarios que le pasan información. Pídales pues que le den la agenda y muestre dónde están las agendas en las que Vaca supuestamente va a hablar con él. Ese tipo de cosas. Yo sé que tengo que confrontar y ponerme a contestar a una persona como él. Pero también yo creo que aquí vence y va a terminar venciendo la verdad. Y vence y va a terminar venciendo el bien. Si el país decide creerle a Poli, con todas las infamias que dijo el día de ayer, en contra de mucha gente, si él decide creerle a Poli, la gente está en su derecho de creerle a Poli. Si la gente decide creer los resultados que nosotros hemos entregado como país, también la gente está en su derecho de creer. Yo sabía que delincuentes de esta calaña
iban a atacar, iban a cometer en mi contra. Lo sabía y lo sé. Y sé que después de Poli no va a estar solo Poli, van a haber otros más. Pero es parte de lo que tengo que hacer. Yo no puedo esperar que Poli aplauda. Yo no puedo esperar que Poli reconozca que recibió dinero y que después, ahí, con la cara tan lavada, lo niegue. ¿Está absolutamente segura la Fiscalía, por las pruebas que presentó en el juicio de Odebrecht, que Poli recibió dinero? Juan Carlos, es mucho más grave todavía. Es mucho más grave todavía. Mire, el señor Poli trata de que con un documento que no sabemos cómo llega a sus manos, de él ayer involucra al señor doctor Daniel Fernández de Córdoba. Lo involucra a él, dice que el doctor Fernández de Córdoba le entregó. En un hecho que realmente es gravísimo, pero vamos a suponer que fuera cierto la existencia de ese examen. Bueno, le hacen llegar a Miami un informe de la Contraloría, pero bueno. Y él dice que sobre la base de eso se ha iniciado una persecución y crea una teoría de la conspiración medio absurda, en la que un abogado de Odebrecht, que todavía no era abogado de Odebrecht, con el otro más acá, y claro, el malo del Vaca primerito, pues, mamitico, si yo he sido un demonio, pues, él ha sido un santito, él no cobraba plata de Odebrecht. Entonces, claro, el tema es más grave, Juan Carlos, es mucho más grave. Porque no solamente está abierta esa investigación, está abierta una investigación por lavado de activos. Tiene un llamado a juicio en asociación ilícita. Entonces yo no le puedo esperar que al fiscal que le ha llevado ante la justicia a este señor, él le aplauda, pues. Pero cosas tan graves como esta, y que se las voy a informar al país, y se las voy a mostrar al país. Porque aquí resulta que el señor se ha dado una hora a la ingrata tarea de atacarme a mí y a un montón de personas más, haciéndonos aparecer a todos como los conspiradores de una blanca y virginal alma, como la que tenía el señor Poli, como dice tener el señor Poli. Pero ¿por qué no le dice pues las cosas como corresponden decirle al país, pues? Porque no solamente puso las coimas a ganar intereses, Juan Carlos, eso es lo que el señor nos responde, pues. Eso es lo que le dan una hora de palestra. No sé si será cierto en un medio de comunicación que dicen que es de un primo de él, no lo conozco, habría que confirmarlo, pero le dan una hora de palestra para que él se rasgue las vestiduras de la persecución de Vaca, pero no le dice al país que él puso a ganar intereses las coimas, pues, y que por eso está procesado su hijo. Juan Carlos, nosotros tenemos los documentos oficiales en los cuales las empresas, dos empresas, una de Panamá y una de Guayaquil, reciben $1.700.000 de préstamo, y el dinero del préstamo no se origina pues en un banco, en un inversionista, no se origina en los ahorros propios del hijo del señor Poli o del señor Poli, pues se origina en la plata de Constructora del Sur de Odebrecht, pues. Y él en la grabación le dice: oye, ¿y a qué empresas me mandaste? El otro le dice: no, yo me acuerdo, creo que era Plastiquín, Cosani, no me acuerdo. Ah, sí, pero esas empresas no tienen nada que ver con el Ecuador, esas no tienen nada que ver. O sea, si era una actividad tan lícita, pucha, si era un brillante empresario que estaba dedicado a trabajar en la bolsa, ¿cómo así? Pues yo le pido un préstamo a Juan Carlos Calderón y la plata me llega acreditada de la mamalucha, pues. Eso es lo que pasó. Le llega acreditada la plata de la mamalucha, pues. No ha sido pues una persona pucha, seria, honesta, transparente, que gestionó un préstamo y de pronto que la plata vino del Wachovia Bank, del American Bank. No, pues, viene de Constructora del Sur. Entonces, ¿cómo explica pues el señor Poli que él supuestamente intermedia préstamos y pone a ganar las coimas de intereses, por Dios? Pero hay cosas más graves, Juan Carlos, que están en la investigación y que son motivo de la investigación de lavado de activos. El país debe saber. ¿Sabe de quién era la oficina de Odebrecht en Quito? ¿De quién? ¿Sabe a quién le arrendaba Odebrecht la oficina en Quito? ¿Sabe a quién le pagaban los arriendos mensuales de Odebrecht en Quito? A Poli, pues. Wow. A Poli. Juan Carlos, miren, todo esto está documentado. Esa es la desesperación de este hombre, que todo esto está documentado con pruebas. Entonces, él sí me puede forjar un informe,
porque él manejó los hilos y ayer se mostró cómo manejaba los hilos de la Contraloría, cómo los empleados le reportaban y le decían, y él supuestamente también resultaba ser víctima de otras personas, y que claro que él, pobrecito, ha sido una blanca paloma, pero él manejaba todos estos hilos. ¿Él que puede forjar un informe? ¿El informe 30S fue forjado a su criterio? Vea, no sé sinceramente ya qué más decir respecto de ese tema. No sé qué más sinceramente decir respecto de ese tema. Este personaje, le digo, es uno de los mejores representantes de lo nefasto que pudo haber sido el país y las instituciones del país en manos de gente como él. O sea, le pasaba el elefante por la nariz y no lo miraba. Le pasaba un elefante por la nariz y nunca lo miró. Y entonces resulta que en el 2009 se exhibe como la persona que emitió indicios de responsabilidad penal en Odebrecht. Y desde el 2009 que le empezaron a pagar, ya nunca más hubo un indicio de responsabilidad penal, pues, nunca más. Se jacta de que se levantó las glosas de Odebrecht. Y que al levantar las glosas de Odebrecht, él que estaba cumpliendo lo que el procurador le decía. Pero cobró por eso $6 millones, pues. Y después, glosas. ¿Qué otras glosas hay de Odebrecht? Nanay, pues. No hay ni una, mamitico. Entonces, ojo, Juan Carlos, va a ver el país eso. Y el país tiene el derecho de creer. Tiene el derecho de creer al señor Villavicencio Páez y Hipólito, que ya vemos que trabajan juntos, porque ellos aparecen con los papeles y tal. O tiene el derecho de creer, o tiene el derecho de decir si es que lo que le está diciendo el fiscal es cierto o no. Y que la gente escoja. Porque lamentablemente todo esto se transforma en un tema de ventilarlo política y públicamente. Y eso a mí me disgusta, me desagrada, porque yo no voy a hacer eso. Entonces, ojo, voy a seguir, voy a continuar, voy a hacer que tenga que hacerse, porque mire, y además es otra cosa importante, yo voy a seguir, ¿sabe por qué, Juan Carlos? Porque mientras hemos perdido 15 minutos de una entrevista valiosísima para hablar con los ciudadanos sobre las cosas que vienen, hemos tenido que destinar 15 minutos en contestarle a un señor como Hipólito. Entonces, eso es lo que a mí me fastidia. Porque ese tiempo que nosotros estamos invirtiendo en contestar las calumnias de este señor, tenemos que destinarlo a otra cosa, a hablar sobre cosas realmente importantes, a hablar la agenda de lo que vamos a hacer en estos días, a lo esencial que es para el Estado ecuatoriano que sigamos actuando como Estado, a lo que yo estaré en Colombia estos últimos 2 días de esta semana, a lo que la próxima semana vendrá una de las más altas e importantes autoridades italianas para discutir sobre delincuencia organizada y armar y terminar de armar la institucionalidad de una unidad de delincuencia organizada nuestra, a los expedientes, es decir, a todo lo que hemos hecho. Lamentablemente tener que discutir sobre esto es desagradable, ¿no? Claro, así es, señor fiscal, pero ya corresponde al interés público el hecho de que ya un exfuncionario haya emitido este tipo de declaraciones. Pero, ¿sabe qué? A mí me da de todas maneras, la percepción de la gente que vio esto y que sigue viendo estas cosas, a la gente le da una sensación de asco, le soy sincero. Por supuesto. Le soy sincero, en el sentido de que, o sea, estamos en medio de un país, aparentemente, ¿no es cierto?, cuyas autoridades fueron, o siguen siendo, no sé, y de hecho han sido lo peor de lo peor. Es decir, hemos estado gobernados o en manos, en las instituciones, por un grupo de delincuentes que hoy se empiezan a tirar lodo con ventilador, de mafias que unas se pelean con las unas, con las otras. Entonces, por eso es importante que desde la institucionalidad se diga las cosas. Es decir, Hipólito es un procesado de la justicia. Claro, Hipólito es un juicio. prófugo, además. Así es. Y claro, usa medios para estar en la palestra en este momento. Pero corresponde a las instituciones responder con hechos, supongo. Bueno, y eso es lo que hemos hecho, responder con hechos. Porque mire, ¿qué es lo que repugna? ¿Qué es lo que le repugna a la conciencia del país? Porque yo voy a hacer aquí abstracción de que una de las personas a las que ha mencionado sea yo. Evidentemente yo tengo que ser el blanco de su odio. Si soy el fiscal que lo procesó, pues, que soy el fiscal que lo tiene llamado a juicio, que soy el fiscal que ha actuado en luchar contra la corrupción y siendo él uno de sus objetivos, es obvio que tienen que tenerme a mí.
Pero ¿qué es lo que le repugna a la conciencia del país? Y yo, sintiéndome como ciudadano, haciendo abstracción, porque yo soy ciudadano de este país, ¿qué es lo que nos repugna a todos? Resulta ser que de todo sabía. Resulta ser que de todo estaba enterado. Resulta ser que de todo ha sido investigado en su tiempo. Y resulta ser que no se ha hecho nada porque no tuvo tiempo. Él fue contralor 10 años. Él fue contralor 10 años. Y entonces, ahora que venga a pretender, 9 meses después de haber sido procesado, de haber arrancado su procesamiento, venga a pretender justificar su, entre comillas, falta de acción o de inacción en terceras personas, en terceras, cuartas, quintas personas, en que venga a pretender decir que no cobró 10.1 millones de dólares de Odebrecht, alegando que ha sido víctima de una conspiración, que todo esto ha sido montado. ¿Cómo no le va a repugnar a la conciencia del país, pues, Juan Carlos? Y desafortunadamente, yo tengo que decirlo, porque yo soy un hombre de bien, y lamentablemente yo tengo que decirlo porque como hombre de bien tengo que incluso reconocer las cosas que a uno le duelen en el alma, pues. Desafortunadamente me quieren arrastrar a mí ese albañal, a ese dimi direte, a esa pelea de mafias, a esas broncas asquerosas en las que uno dice una cosa, el otro le dice la otra, el otro le dice una cosa, el otro le responde otra. Esa es la intención, pues. Esa es la intención. La primera vez que aparece esta porquería no es la anoche, Poli. No, esta porquería era arrastrenle a este tipo que inició una investigación sobre asociación ilícita, que tiene varios sentenciados, entre ellos al expresidente de la República, que ha iniciado investigaciones y tiene llamado a juicio a Carlos Poli, que ha continuado las investigaciones y le tiene llamado a juicio a Alexei Mosquera, exministro de Correa, que le tiene iniciadas investigaciones en contra de Ramiro González, y Ramiro González se encuentra prófugo, que tiene a exfuncionarios, altos funcionarios del IES detenidos por actos de corrupción, que ha realizado a lo largo de este tiempo, además, varias otras acciones en contra de Pedro Delgado, en contra del propio Pareja Yanuseli. No, o sea, no, este ya no nos resulta cómodo, porque resulta que este ya no es el de la gallada, pues. Y en esas condiciones, mientras todo eso ocurría, transformábamos la institución, creamos la unidad de transparencia, creamos la unidad de delitos tributarios, creamos unidades de coordinación de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, creamos la unidad de delincuencia organizada transnacional. O sea, mientras todo esto ocurría, ¿cómo no me va a repugnar en lo humano? ¿Cómo no me va a repugnar en mi condición de ciudadano, Juan Carlos, que este señor me arrastre a ese albañal? Yo le advertí al país hace más de un mes, cuando sospechosamente un periodista de un medio de comunicación, en una rueda de prensa en la que estábamos hablando sobre los avances de la justicia en Guayaquil, me dice, bueno, ¿y usted qué piensa del informe del 30S? Yo le advertí ese día, ese primer día les advertí. Les dije, todo esto lo está haciendo el señor Polis para que evite que el juicio dé el avance. Y después llegaron los abogados del señor Polis a decir que yo debo excusarme del caso, que tiene que reconocerlo mi fiscal subrogante. Entonces, hoy avanzan después ruedas de prensa, twitters, que el fiscal, que ha forjado los papeles, que se ha robado la plata. Claro, obvio. Ya está llamado a juicio. Ya comparecimos a la audiencia, ya les llamamos a juicio. Estamos esperando que el tribunal señale día y hora. Y este es un delito en el que puede ser juzgado en ausencia. Ya están iniciadas las investigaciones por lavado de activos. Es obvio pues que tiene que el señor denostar. Pero a mí, y le insisto, y es la tercera, cuarta, quinta vez, a mí también me repugna como ciudadano. Primero me repugna que el bonitico ha sabido todo y no ha dicho nada. Y segundo, que justifica 10.1 millones de dólares diciendo que todo esto ha sido un complot de vaca. O sea, por favor.
El fiscal, parte de esta indignación de la gente también es porque dicen, bueno, Carlos Pollitz está prófugo en Estados Unidos, está diciendo todas estas cosas. ¿Va a responder él por todo lo que se le está investigando? ¿Hay forma de traerlo al país para que responda? Tiene que responder. Nosotros hemos solicitado, nosotros hemos pedido. Primero, dos cosas hay que tomar en cuenta. La primera es que esto se puede juzgar en ausencia. Este es uno de los delitos que la Constitución sí permite juzgar en ausencia. Y lo segundo, tiene que ser extraditado. Ahora, el señor tiene doble nacionalidad. Tiene nacionalidad ecuatoriana y tiene nacionalidad norteamericana. Pero entonces hay que hacer lo que corresponde. Y si los Estados Unidos de Norteamérica, en el ejercicio de su soberanía como Estado, deciden no extraditarlo por tener él la condición de ciudadano americano, tenemos que remitir todo lo que nosotros hemos investigado a las autoridades norteamericanas, pues, para que las autoridades norteamericanas establezcan si el señor debe responder también por el delito de lavado de activos en Estados Unidos. Pero más allá de todo eso, la Fiscalía ha presentado los elementos, ha presentado las evidencias, está llamado a juicio. Esperaremos la audiencia para presentar las pruebas, para que estas evidencias se transformen en prueba, y esperaremos la resolución de los jueces. Respetuosos del orden de derecho, esperaremos la resolución de los jueces. Obviamente, sigo pensando que todo esto que se hace, que todo este avance sobre el fiscal y etcétera, no tiene solamente que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la incomodidad, no solo de él, sino de algunos otros, de la incomodidad de que continúen las investigaciones en hechos de corrupción, ¿no? Señor fiscal, hay cosas que de alguna manera uno a veces arrastra el pasado tras de sí. A todas estas luces, usted presidió la comisión de 30S, y de lo que se dijo ayer y de lo que muchos otros reclaman, ¿se puede considerar que lo que dijo la comisión del 30S puede ser considerado un fraude? No, bajo ningún punto de vista. No, bajo ningún punto de vista. A ver, Juan Carlos, mire. La comisión jamás tuvo ningún tipo de actividad o incidencia judicial. Es decir, nosotros no presentábamos denuncias, escritos, documentos, nunca. Nuestro trabajo fue un trabajo de recopilación y de sistematización. Eso es investigar, recopilar, sistematizar, relacionar, buscar los cargos, descargos de cierta información que recibíamos, y que recibimos de innumerables fuentes. Y que recibimos de innumerables fuentes de gente que nunca quiso hablar, ni con los investigadores policiales, ni con la fiscalía, ni con las autoridades, y que buscaba la manera de tener un acceso a alguien que pueda realmente escuchar lo que estaba pasando. Y en esas condiciones nosotros recopilamos a lo largo de varios meses de trabajo una enorme cantidad de documentos, una enorme cantidad de entrevistas, porque no se trataba de versiones, de testimonios, una enorme cantidad de entrevistas. Y a lo largo de ese tiempo, nosotros íbamos donde el señor fiscal general de ese entonces, donde el doctor Chiriboga, y le decíamos, mire doctor, hemos ido encontrando esto. Ahora, toda esa información, la fiscalía era la única que estaba en capacidad de asignarle valor y decir, sí, esto podemos procesarlo como un indicio, o de no asignarle valor y decir, no, esto no nos conduce a nada. Pero nosotros hicimos a lo largo de todo ese tiempo una recolección de información muy importante para incluso entender lo que había ocurrido. Y eso se entregó como correspondía a la Fiscalía General del Estado. No es que la comisión le metió preso a nadie, que la comisión utilizó un video alterado. Falso, mentira. Jamás. Jamás. Y solamente el cinismo definido como la falta de vergüenza al mentir en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, solo el cinismo es capaz de afirmar lo contrario. Solo el cinismo. Ahora, ¿qué es lo que se encontró en esa oportunidad? Se encontró que gente de inteligencia había
cooptado las investigaciones, que se había dispersado la investigación en una serie de pequeños hechos. Se encontró que las autopsias de algunas de las personas, especialmente de una de las víctimas, la bala estaba todavía en el cuerpo. Se encontró de que las balas y las evidencias estaban almacenadas en una bodega a la que nadie les había ni siquiera tomado atención. Se encontró información sobre reuniones, sobre movimientos extraños. Todo eso se compiló y se compaginó en un documento secreto que se le entregó al señor fiscal general de la República. Se entregaron dos informes. Uno al presidente de la República y uno que hizo público. Sí, el informe público es el informe con el resumen de todo lo que se investigó. El informe con todo lo que se investigó era un insumo. Fue un insumo para que las autoridades de justicia puedan mirar lo que siendo útil, lo que les va a servir. Entonces, hablar de fraude y hablar de que se han alterado videos, que se han alterado audios, de que se han forjado pruebas, de que se ha metido gente inocente, por Dios. O sea, finalmente, eso ya no resiste la menor lógica. Que busquen un proceso judicial, Juan Carlos, que busquen un proceso judicial en el que, entre comillas, la comisión del 30S haya entregado prueba, que encuentren un informe policial judicial en el que, entre comillas, nosotros hemos entregado audios editados. Uno. Señor fiscal, ¿qué se va a hacer en Colombia? A ver, mire, para cambiar el giro de los acontecimientos. A ver, yo quiero, esto a mí me parece importante anunciarlo. Nosotros hemos mantenido desde hace mucho tiempo conversación con el señor fiscal general de Colombia. Ustedes recordarán, incluso hace un par de semanas, el señor fiscal general de Colombia anunció que entre las investigaciones que ellos han realizado en Colombia, hay investigaciones que tienen que ver con bienes de propiedad de las FARC que estarían acá en el Ecuador. Eso dijo, sí. Hemos mantenido hemos estado prácticamente en un contacto permanente, hemos mantenido varias reuniones vía telemática, por ponerlo de esa manera, telefónica, justamente para avanzar en eso. El tema es que todo esto que se anunció tiene además que ver con la investigación de lo que ocurrió en San Lorenzo. No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema en el cual por primera vez en el país hubo un atentado por un coche bomba. Hay una gama de hipótesis que tienen que irse descartando, confirmando, y con el fiscal general de Colombia acordamos mantener una reunión de trabajo para topar no solo este tema, varios otros temas de interés bilateral, pero principalmente este tema. Entonces, en la madrugada del día jueves salgo del país, volveremos el día viernes en la noche o sábado en la mañana, dependiendo de cómo se va a extender la agenda, pero en principio volveremos el sábado en la noche y le informaremos al país. A lo largo de lo que hagamos también en Colombia, le informaremos al país a través de los mecanismos oficiales de la Fiscalía del avance de las gestiones. Pero aquí hay un tema que es muy importante y que creo que es una voluntad del Estado. Y yo en esto refiero a la voluntad del Estado en el sentido de referir a la voluntad de todas las funciones. O sea, nosotros no podemos ni vamos a permitir que el narcoterrorismo se instale a vista y paciencia de quienes estamos en la obligación y estamos llamados a evitar que lo haga. Nosotros esto vamos a enfrentarlo como lo que corresponde, lo que corresponde enfrentar. No vamos como cuando fueron ya mis viajes internacionales anteriores. Nosotros no vamos a un viaje o no vamos a irnos a una actividad de Estado para tantear, sino para empezar a traer y a empezar a generar resultados concretos, puntuales, que le permitan al país empezar a tener respuestas. Es un tema de Estado delicado, tiene que ser tratado con esa delicadeza, con esa finura,
porque yo sé que hay mucho interés, hay mucha avidez por saber qué pasó y el detalle y dónde está y qué pasó y qué hubo, qué tal. Yo creo que eso hay que manejarlo y hay que continuar manejándolo con la responsabilidad que un tema de Estado corresponde. Por eso, el día acordamos con el fiscal, viaja una delegación importante de Ecuador allá, de funcionarios de Ecuador a Colombia conmigo. Vamos a tener una agenda de 2 días, vamos a tratar en total 7 puntos relacionados con varios temas vinculados a esta investigación y a otras investigaciones, y además también vinculados a la relación interinstitucional. Firmamos en este evento de extinción de dominio que se produjo a finales del mes de enero, firmamos la renovación de un memorándum de entendimiento que nos permite que haya un tránsito más fluido de información para fortalecer las investigaciones. Es decir, nosotros vamos a Colombia en esta semana como parte de estas investigaciones, no solamente de lo ocurrido en San Lorenzo, sino como parte de algunas cuestiones de interés común para Ecuador y Colombia, para los dos países en los cuales nosotros con la más absoluta certeza vamos a seguir señalando y diciendo que no permitiremos que la narcoguerrilla o el terrorismo se instalen en el Ecuador, que tenemos que actuar de una manera en derecho, una manera en apego de la ley, pero de una manera absolutamente contundente y firme. Verónica. No, finalmente, en otro tema, señor fiscal, quisiera preguntarles por esta coyuntura que ha denunciado Tania Moreno de que se le retiraron 7 de sus 10 colaboradores. ¿Por qué sucedió esto y qué nos podía decir al respecto? A ver, yo no escuché en detalle, he visto algunas de las noticias de prensa respecto del tema de la rueda de prensa que ha dado la doctora Moreno. La doctora Moreno, como los otros 22 fiscales provinciales del país, tienen y gozan del apoyo de la Fiscalía General del Estado. Hay una serie de factores que están alrededor justamente de todo este proceso de transformación institucional que tienen que comenzar a permitir que se vaya poniendo la casa en orden. Esto no tiene que ver con una cuestión individual. Fíjense que la transformación de la estructura institucional de la Fiscalía es algo que se viene trabajando desde hace varios meses. Ya está emitida una resolución en ese sentido. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir mucho más orden, va a permitir que los fiscales se dediquen a lo que les corresponde, que es la parte investigativa. Va a significar una mejora en los servicios a la ciudadanía. Y eso pasa por el hecho de que no solamente en la Fiscalía de Pichincha, sino a nivel nacional, la Fiscalía ha tenido que, en unos casos, desvincular a muchos funcionarios, en otros casos ha tenido que realizar terminaciones de contratos, incluso tuvimos que hacer de una forma muy puntual y focalizada, que no se va a extender más porque era algo muy puntual y focalizado. Tuvimos incluso que hacer un pequeño proceso de compra de renuncias. Es decir, hay todo un proceso de reestructuración. Yo creo que en ese sentido de ese proceso de reestructuración, la parte lo que tiene que ver con la Fiscalía, la relación con la Fiscalía, le insisto, la doctora Moreno y todos los otros 22 fiscales cuentan con la confianza del fiscal general para que continúen haciendo. Y en relación a lo otro que se ha mencionado sobre el tema policial, no está en el ámbito de competencia de la Fiscalía. De hecho, el señor ministro del Interior ha emitido un pronunciamiento categórico diciendo que ni el fiscal general ni los fiscales provinciales pueden incidir en los movimientos que se hagan de personal en la policía. Y tengamos eso absolutamente claro. Es decir, yo concuerdo con el fiscal, con el señor ministro del Interior, en el sentido de que hay casi 5.000 policías judiciales que pueden apoyar cualquiera de las investigaciones. Pero, ¿cómo así la Fiscalía de Pichincha tenía, en su momento, llegó a tener 23 policías? Bueno, sí, pero es que esas son, y no policías investigativos, sí, no policías de la policía judicial, ajá, sino policías de inteligencia. ya. Es decir, aquí diferenciemos las cosas. La inteligencia antidelincuencial no es una tarea de la Fiscalía. La inteligencia antidelincuencial es una tarea que le corresponde al Ministerio del Interior. Ya la actividad policial, investigativa y policial,
más bien investigativa a través de la policía, ya es una cuestión judicial, que ya tiene que hacerse con control judicial y con control del fiscal. Entonces, la inteligencia produce información que puede ser útil para la judicialización. Pero ¿con quién deben trabajar los jueces y los fiscales especialmente en la investigación, con policías judiciales? Y eso ya no es una cuestión que le compete ni al fiscal general ni a las fiscales provinciales. Es un tema que está ya ordenado en la ley, en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que te dice que solamente pueden formar parte del sistema de investigación, del subsistema de investigación, los miembros de la Policía Judicial y de los subsistemas de investigación. Entonces, no pueden tener policía de inteligencia a cargo de un fiscal, cualquiera sea. El fiscal general no tiene, el fiscal general del Estado no tiene personal de inteligencia a su cargo. No, pero eso es lo que tenía la doctora Tania Moreno. Eso es lo que el ministro del Interior ha aclarado que es lo que tenía. Y que a su vez el ministro del Interior ha aclarado que ha enviado un grupo de policías de la Policía Judicial, que es del área que corresponde, para que refuercen su equipo. Miren, en definitiva, más allá de estos detalles, la doctora Moreno y todos los señores fiscales, las y los señores fiscales provinciales, tienen el apoyo, el respaldo del fiscal general. Estamos permanentemente pensando cómo mejorar el tema institucionalmente. La doctora Moreno, en este caso, se hace unas declaraciones como sintiéndose afectada por una decisión administrativa. Perfecto. Si es que ella cree que ha sido afectada una decisión administrativa, podemos charlar respecto de lo que tiene que ver con lo administrativo. Sin embargo, insistir de que no se trata de una cuestión aislada, se trata de una cuestión de una reforma integral de toda la estructura de la Fiscalía. Habían personas con rango y cargo de fiscal haciendo las funciones de asesor. Habían personas con rango misional dedicado a actividades puramente administrativas. Pero el que la señora fiscal Tania Moreno haya tenido que salir a una rueda de prensa, a una declaración pública, ¿no quiere decir que ya había insistido administrativamente? ¿Le preguntó a usted antes o ella averiguó administrativamente, previamente, a ver, que esto estaba pasando? Miren, yo tengo en ese sentido una primera conversación con ella en el que me pide charlar respecto del tema del personal, pero no volvimos a topar el tema. Esto fue hace unos 15 días atrás aproximadamente. Yo le insisto, si es que hay alguna cuestión que tenga que analizarse, se puede analizar sin ningún problema. Más bien a mí me sorprende una rueda de prensa en ese sentido, porque si es un tema administrativo que se puede o que se debe analizar a la luz de una cuestión administrativa, a mí me sorprende que se haga una rueda de prensa. Porque, ¿cuál era el propósito entonces de la rueda de prensa? Habría que preguntarle a ella. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era el propósito de la rueda de prensa? Ahora, respecto al tema policial, la Fiscalía no tiene nada que ver. La Fiscalía es parte de la función judicial, la policía es parte de la función ejecutiva. Respecto a los otros temas, mencionarles e insistirles, este es el contexto en el cual se produce. Hay personas a las que se tuvo que comprar la renuncia, hay personas a las que no se les renovaron los contratos, hay personas a las que se ha tenido, y no me refiero solamente a nivel de plantas provinciales, sino también de planta central, porque se está haciendo una reestructuración, y muchas veces esa reestructuración no es normalmente algo muy cómodo, porque obviamente te obliga a tener que deshacerte de personal, hacer cambios, modificar cosas, y eso es un statu quo que a la gente le fastidia. Pero de eso a tratar de, no sé, tratar de entender como que de ahí hay un interés político o alguna cosa, hay una diferencia completamente del medio a la mitad. Pero ya lo demás ya es un tema que se tiene que seguir charlando, pues, ¿no? Muchas gracias al señor fiscal general por su tiempo y haber aclarado una serie de situaciones coyunturales que se nos ha permitido dar conocimiento a la ciudadanía. Un buen día, fiscal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.